They had sport Y time. cada miércoles de tarde tenían su encuentro deportivo allá. And in the summer they played cricket. Y en el verano jugaban cricket. Well, Russell and I would just get right away from it. We just sneaked off. We didn't Y We mi didn't hermano ever Russell y yo simplemente participate. nos escapábamos de We allá. knew nothing about it, No sabíamos nada de eso and we didn't want to have anything to y do no with it. queríamos tener nada que ver con participar en esas cosas. And the rugby coach, Y el entrenador de rugby he realized Russell and I were very fast runners. notó que tanto mi hermano como yo éramos corredores muy veloces. In fact, for our age, we were some of the best in the school. Y de hecho, para nuestra edad éramos prácticamente los mejores de la escuela. And he wrote a note to my mother, Entonces él mandó una nota a mi madre asked for permission pidiendo permiso that he could train us in para que nos rugby league. pudiese entrenar para ser jugadores de rugby. You'll understand that. Y ustedes van a comprender eso. My mother wrote a definitive no. Y mi madre respondió un no definitivo. But when we were 9 years of age, Pero cuando cumplimos 9 años, after the death of my maternal grandmother, después de que falleció mi abuela materna, we came into the Newcastle suburb of Hamilton, nos mudamos al suburbio de Newcastle llamado Hamilton, just a third away from the Adventist school, Seventh-day Adventist school. que estaba mucho más cerca de la escuela adventista. And that was where we were corrupted with sports. Y es ahí donde nosotros nos contaminamos con los deportes. Our principal, 24 years of age, Nuestro director tenía 24 años de edad was intoxicated with sports. y él estaba intoxicado con los Now I'm deportes. talking about 1943. Y estoy hablando del año 1943. That seems like ancient history, doesn't it? Parece historia antigua, ¿cierto? But it was still coming strongly into the church. Pero eso estaba invadiendo fuertemente la iglesia ya en esa época. And very quickly he put a table tennis in the shed that we had there. Y muy rápidamente él puso una mesa de ping-pong en una de las barracas que había en la I'd never escuela. had a table tennis bat in my hand in my Yo nunca life. había tenido una paleta de tenis de ping-pong en mi mano antes. And we wanted nothing to do with it. Y no queríamos tener nada No. que ver con eso. Some of the other students had obviously played. Pero algunos de los otros estudiantes obviamente parecía que But habían then that participado de ello principal- antes. Y ese director He virtually forced us to take it and try to play. virtualmente nos obligó a tomar la paleta y tratar de jugar. And it was pathetic. The ball was flying everywhere. Y era patético porque la pelota estaba volando por doquier. And all the children were laughing. Y Other todos los children were niños, laughing how los demás stupid niños we estaban were. riendo de cuán estúpidos éramos con la pelota. But being the kind of youngsters that we were, Pero siendo el tipo de niños que éramos nosotros, we were not going to have that scorn. no íbamos a pasar por esa vergüenza. So we started practicing. Así que empezamos a practicar. By the age of 14, Y cuando cumplimos la edad de 14 años, I was beating the principal. yo estaba ganando al And director. he was in the Newcastle first grade table tennis. Y él era parte de la primera clase de Newcastle como jugador de ping-pong. And I was intoxicated. Y también llegué a intoxicarme con ese And deporte. it came from a Seventh-day Adventist school. Y lo aprendí en una escuela And he loved adventista del cricket. séptimo día. Y lo mismo con el cricket. So he taught us to play cricket. Nos enseñó a jugar ese deporte. And he loved tennis. Y él también amaba el tenis. That's pretty mild, isn't it? Es bastante suave, ¿verdad? Or is it? ¿O no lo es? And in all those sports, Russell and I became the top in the school. Y en todos esos deportes, mi hermano Russell y yo nos convertimos en los máximos exponentes. And then we wanted to see how good we were. Y entonces todos querían ver cuán buenos éramos. And eventually, in Sydney, Y eventualmente en Sydney, I was beating the Australian table tennis champion in yo estaba contest. ganando en una competencia al campeón australiano I de couldn't ping-pong. play in the championships, Yo no podía jugar en los because of Sabbath. campeonatos debido al sábado, but I could play in the
first grade league against. pero yo pude jugar en la liga de primera clase. In cricket, I know I was better in cricket than I was in table tennis. Y en cricket yo era aún mejor que en ping pong. Twice, scouts, they said, "You're going to go all to the top." Y 2 veces se me dijo de que yo iba a llegar a ser uno de los máximos exponentes de esos deportes. Wherever I played, Porque donde sea que yo I jugaba, was far the best bowler in the team. era el mejor jugador del equipo And y de lejos. oh, how they wanted me. O cómo querían que yo sea parte de But esos one thing equipos. saved me, I wouldn't play on Sabbath. Pero una cosa me salvó, yo no podía jugar el día sábado. I believe I would have been chosen in the Australian cricket team. Yo estoy seguro que me hubiesen elegido para el equipo de cricket australiano. And I was also, in every team I was in, I was the best batsman. Y en todos los equipos a los que yo entraba, yo era el mejor bateador. At the University of Sydney or Tanto en la wherever I Universidad de played. Sydney o en cualquier otro lugar en el que participé. Look, that's Yeah. been the greatest challenges I've had in my life has been sports. Y esos han sido los mayores desafíos que he tenido que enfrentar. Don't think it's benign. It's what? Benign, that means no, doesn't hurt you. No crean que es algo inofensivo. It starts small, but Empieza- Satan's got a wedge into your life. Empieza con algo muy pequeño, pero Satanás obtiene una cuña para entrar en tu vida. And souls are lost for the kingdom of Y heaven. es así que las almas se pierden para Oh, el reino de los I cielos. thank the Lord that eventually I was able to pray my way out of not only playing sports, but watching them and listening to them. And on the Sabbath, wondering what had happened to the teams in Y- Australia. Solamente puedo dar gracias a Dios que a través del recurso de la oración yo pude alejarme, no solamente de jugar deportes, sino de observarlos y de incluso durante el sábado estar pendiente de saber qué habrá pasado con el equipo favorito. You're not being deprived of anything if you are not in any kind of sports or entertainments, not at all. No se nos está privando de nada si nosotros no participamos de este tipo de cosas. I would much rather be preaching today. Hoy yo estoy mucho más feliz predicando And also, I'd be much rather teaching the students at Heartland. y por otro lado me gusta mucho más y disfruto mucho más Oh. de enseñar a los jóvenes en Harvard Than doing anything in sports today. que estar involucrado en cualquier I deporte. don't go to sports anymore. I don't watch it on television. Yo I ya don't no listen to it on the practico ningún radio. deporte, ni los escucho por radio ni por televisión. There's no place for it in my life. Ya no existe un lugar para ello en mi But vida. I tell you, it took a long time for me to have that Pero les digo fullness que of fue conversion. que tomó mucho tiempo para mí llegar a esta conversión plena en mi vida. Oh, how important it is for us to know what God wants us Oh, to cuán do. importante es que nosotros lleguemos a conocer Young lo que people Dios quiere para nosotros. And Jóvenes children, y niños, don't let anyone no permitan que put you nadie into those situations. les meta en este tipo de situaciones. When Sister White was at Avondale College, Cuando la hermana White estaba en la and she Universidad walked de into Avondale a committee meeting y one entró night, a una reunión de la and she directiva listened for a while, y escuchó por cierto tiempo and the staff was talking about what diversions the students could have. y el personal estaba hablando acerca de algunas de las diversiones que los estudiantes podían participar. She only listened for a little while, Ella escuchó solamente por un poco de tiempo and she chastised those faculty members. y ella llamó la atención a esos miembros del personal. Tell the students to walk out to the villages and do missionary work Y les dijo, díganles a los estudiantes que salgan a los pueblos y hagan obra misionera. and let them get their exercise walking to these villages. Y permitan que ellos obtengan su ejercicio caminando hacia esos pueblos. Now those villages are still there today. Ahora esos pueblos todavía existen. Dora Creek, Dora Creek, Morisset,
Morissette and Martinsville. y Mountainville. All of them are 4 or 5 miles Todos away ellos from están más o menos Avondale. a 4 o 5 millas del lugar. Well, you'd get 10 miles of exercise, wouldn't you? Entonces, ustedes obtendrían 10 millas de ejercicio, ¿cierto? Beside going door to door. Además de la caminata de visitar casa por casa. You see, you can just do amusements or you can get your exercise on the farm doing agriculture. También otra forma maravillosa de hacer ejercicio es hacer and agricultura doing missionary work. y obra misionera. If they wanted to jog to these places, Si they ellos could do querían it. trotar hacia esos lugares And they're doing a work for God and helping people to the kingdom of heaven. y estarían haciendo la obra de Dios y estarían ayudando a las personas a llegar al reino de los cielos. Well, there's so much I've got written down here, but I'm going to explain where sports came from. Bueno, tengo muchas cosas de compartir con ustedes, pero voy a pasar a So explicar open de your dónde provienen los Bibles deportes. to Exodus chapter 32. Abra sus Biblias a Éxodo, en Éxodo capítulo As 32. you're opening it, let me say this to you. Y mientras ustedes abren sus Biblias, quiero compartir con ustedes esto. Here is the counsel that came from God through Moses. Aquí está el consejo que vino a Moisés de Dios. Moses and Joshua were up in the mount. Moisés y Josué estaban allá en el monte. At the time, Aaron was in charge while his younger brother was up in the Y mountain. entonces su hermano Aarón estaba a cargo del pueblo mientras su hermano menor estaba en la montaña. And he was given the tables of stone on which were written by God's own finger Y se le dio a Moisés las tablas de piedra en las que Dios mismo con su propio dedo había escrito su to bring santa them ley down the mountain. para que él las trajera hacia el pueblo. And they then started to come down the mountain. Entonces ellos empezaron a bajar del monte Well, as they were coming down, y mientras ellos bajaban, they started to hear some things happening in the empezaron a camp escuchar of que Israel. algo estaba sucediendo en el campamento. Well, let's look at it a little. Entonces veamos un poco lo que Well, perhaps sucedió. before I go to that, what had happened while they were away? Bueno, antes de leer eso, ¿qué había sucedido mientras Moisés y Josué estaban lejos? Moses and Joshua had been much longer than they thought he would Porque be Moisés y away. Josué habían demorado mucho más de lo que el pueblo pensó que iban a demorar. And so the people said, Así let que us el make pueblo dijo, a golden calf construyamos un becerro de oro and we'll worship that. y vamos a adorarlo. Where had they seen the golden calf? ¿Dónde habían visto el becerro de oro? Where did they see it? In Egypt. En Egipto. They had been liberated from the paganism of Egypt. Ellos habían sido liberados del paganismo de Egipto, But the paganism of Egypt was still in their pero hearts. ese paganismo todavía estaba en sus corazones. Only one tribe stood faithful. O solamente una tribu permaneció fiel. And what about the assistant leader that was leading out Aaron? ¿Y qué acerca del líder asistente que estaba junto a Aarón? What a weak-kneed leader he was. Era un hombre muy débil como No líder. wonder he wasn't chosen to be the leader of Israel. No maravilla entonces de que él no haya sido elegido como líder. de God Israel. chose his younger brother, an Dios unusual escogió a thing, su hermano menor, especially in that culture. que no era algo común, especialmente en esa cultura. And so now they were celebrating. Entonces ahora ellos estaban celebrando And you notice what was happening. y noten lo que estaba sucediendo. Look at verse 6. Miren el versículo 6. And they rose up early in the morning. Y al día siguiente madrugaron. Oh, isn't it amazing how quickly or how early they will be for pagan activities? ¿Se dan cuenta cómo se pueden levantar temprano para realizar actividades What about paganas? getting to Sabbath school on time at Pero ¿y 9 qué o'clock tal and de venir a la 9:30? escuela sabática a tiempo? Oh, what a difference. Oh, qué diferencia. Oh, well, the match is on it. Honestly, we're seeing it exactly in our church today. Y honestamente, ¿no estamos viendo lo mismo hoy en nuestra iglesia? So let's go on.